Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad les quiero mostrar cómo crear un sistema dinámico de join, pero en esta oportunidad usando las herramientas que tiene Maya. En un video anterior he mostrado cómo hacer de forma automática con Python, pero en esta oportunidad vamos a hacerlo de forma manual. Tenemos aquí una cadena de joins y una geometría, el cual ya está con skin. Ahí lo pueden apreciar. Y lo primero que tengo que hacer es crear un sistema de spline IK. Para ello vamos a Skeleton, crear un sistema de IK spline. Voy a crear la curva y voy a crear un vértice por cada join. Eso quiere decir que no voy a activar esta opción. Entonces le damos clic al primer joint, luego le damos clic al último y vemos que ya nos crea una curva y el IK handler. Dentro de la curva podemos ver, voy a ocultar un momento la geometría, que ya existe vinculación entre los joints y la curva. Si yo modifico un vértice de la curva, ya se modifica también la posición de los joints. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A esta curva vamos a poner el nombre Spline IK base, ¿ok? Y a esa curva la vamos a convertir en una curva dinámica. Para ello vamos a Here y convertimos esa curva a una curva dinámica. Y vamos a ver que nos crean distintos objetos. Entre ellos está el sistema de cabello, el núcleus. Nos crea también un folículo y dentro de ese folículo está nuestra curva IK Spline base. Además de eso también nos crea una curva que es la salida de esa información, pero aplicando dinámicas. Así que esta curva la vamos a llamar curva dinámica. ¿Ok? Si observamos el Higher System en Windows, vamos a Node Editor, vamos a ver que nuestra curva base, vamos a bajar aquí esto, vamos a ver que nuestra curva base, que es el Spline IK, está conectado de cierta manera con nuestra curva dinámica. Vemos que aquí hay una conexión indirecta a través del folículo. El folículo recibe la posición de esa curva, ¿ok? Y luego esa información de la curva que ingresa al folículo ya se la entrega a nuestra curva dinámica. Se dan cuenta al final entonces que nuestra curva dinámica está conectado indirectamente con nuestra curva original, que es la Spline IK base. Eso quiere decir que yo puedo tener unos controles FK esquineados a esta curva, y cuando yo modifique esos controles FK y muevan a la curva, automáticamente también van a mover a la curva dinámica. Pero esta curva dinámica, adicional al movimiento que le genera la curva base, también va a tener movimientos de dinámicas y fuerzas y gravedad y etcétera. Todo lo que tiene el sistema dinámico de cabello. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear un sistema FK, ¿ok? Para poder controlar a esta Spline IK base. Para ello lo primero que voy a hacer es crear en Region. Creamos por ejemplo la cantidad de controles que necesito. Voy a crear aquí por ejemplo un joint aquí, otro acá y ahí. Ok, listo. Y una forma de crear controles a través de joints, ojo, aquí muy importante, tiene que ser a través de joints, no pueden ser locators que controlen la curva, porque necesitamos aplicar skin de estos joints a la curva Spline IK. Por lo tanto, tienen que ser controles a través de joints. Y para lograr esto, se puede hacer de la siguiente manera. Se crea un círculo. Y aquí tenemos que emparentar el círculo con el joint, y esto lo hacemos a través de los shapes. Seleccionamos el shape de la curva, que es este objeto. Seleccionamos el joint y aquí dentro de mel vamos a escribir el siguiente comando: parent relative shape. Y vemos ahí que la curva se coloca como hijo del joint, y la curva ahora puede controlar a todo ese sistema. ¿Se dan cuenta? Pero yo lo voy a hacer de forma automática porque ya tengo un script que hace eso. Así que lo único que voy a hacer aquí es seleccionar todos los joints
y aplicamos un script que es parent shape y me crea automáticamente todas las curvas. Esto, ojo, siguen siendo joints. Si yo entro a los atributos, fíjense que la forma de visualizar en la escena está como ninguno. Si pongo joints o bones, se visualizan como joints, pero en este caso quiero visualizarlos como solamente controles. Aquí elimino los nodos de transformación y deshabilito shapes. ¿Ok? El último control no necesito verlo, así que lo voy a ocultar. Y únicamente necesito controlar a estos objetos. ¿Ok? Así que lo voy a mover a la misma ubicación que tiene el control. Ahí lo pueden tener. Y aplicamos ahora el skin hacia la curva del spline IK. Ok, fíjense, selecciono esto, selecciono el spline IK y le aplicamos skin. Vamos aquí, skin bind skin. Si ahora yo muevo los controles, ok, vamos a ver que ya está rotando nuestra curva. Y como sabemos, nuestra curva dinámica siempre va a seguir a la curva del spline IK. Y la curva del spline IK está siendo controlado a través del skin por estos controles que son joints. Ahora viene lo más importante. Yo al momento de aplicar dinámica, vamos a ver que activo aquí el FX, play automático. Vemos que la curva que se está moviendo hacia abajo es la curva con dinámica. Si yo intento mover, fíjense que los joints todavía no lo siguen a esa curva. ¿Ok? ¿Eso por qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Eso pasa porque estos joints están vinculados, ¿ok?, a esta curva spline IK a través del handle IK. Lo que yo voy a hacer es eliminar ese handle IK. Voy a volver a crear nuevamente un handle IK. Pero en vez de que ese handle IK esté vinculado con esta curva spline IK, esté vinculado con la curva dinámica. Es decir, abrimos nuevamente el skeleton, create IK spline, y aquí, por ejemplo, ya no quiero crear una curva. Es decir, solamente voy a usar la curva que ya está, que es la curva dinámica. Seleccionamos el primer joint, el último y luego la curva dinámica. Y si se dan cuenta, ahora aparece un nuevo handle IK. Ahora sí, cuando se mueva esta curva dinámica, va a mover a todos los joints que están vinculados a ese handle IK. Probemos nuevamente, colocamos play interactivo y fíjense, ahora sí la curva está afectando a los joints. Si yo muevo esto, fíjense, mueve a todos los joints. Listo, eso es todo. Lo único que toca hacer ahora es configurar los parámetros de dinámicas del Hire System. Primero, tenemos que deshabilitar dentro del nucleus la gravedad. Por lo tanto, seleccionamos el nucleus y colocamos 0 de gravedad. No quiero que se caiga por efecto de gravedad. Y luego, si ven el efecto de dinámica ahorita, ¿no?, fíjense que se mueve en el centro, pero este punto queda siempre bloqueado. Entonces lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Selecciono el folículo y en las propiedades del folículo me están diciendo que ambos objetos o ambos extremos están bloqueados. Por lo tanto, yo tengo que indicarle que solo quiero que esté bloqueado la parte inicial, o sea, la base, que es esto. Y esto va a empezar a moverse. Una vez que ya tengo configurado eso, intento nuevamente mover nuestra curva y vamos a ver que ahora, fíjense, solamente la base está bloqueada y la parte final sí se mueve libremente. Ahora toca configurar los parámetros del Hire System. Para ello, primero vamos a seleccionar aquí un parámetro que es el Start Curve Attract. ¿Qué hace esto? Hace que al iniciar la curva dinámica trate de pegarse a la curva spline IK, o sea, no tener la deformación que tendría por el efecto de dinámica, sino va a tener la misma posición que tiene la curva original. Para ello entonces voy a colocar un valor de 0.5 aproximado. Luego veo que tiene este parámetro del Attraction Scale. Esto simplemente es la intensidad de atracción que va a tener esta curva hacia la curva original, que es la spline IK base.
¿ok? Entonces vamos a modificar, por ejemplo, voy a colocar esto de esta manera. Y vamos a ver que de la mitad de toda esta cadena de joints, la mitad hacia adelante, los joints se van a mover libremente. Mientras que al inicio vamos a ver que los joints se tratan de conservar y no tienen tanta flexibilidad. Por lo tanto, vamos a colocar play ahora y vamos a probar cómo se mueven. Selecciono el control y fíjense que esta sección no se mueve mucho. ¿Se dan cuenta? Más se mueve la parte externa, porque aquí hemos indicado que la parte final de la cadena de joints tenga 0 de atracción. Por eso es que se mueve libremente. Ahí pueden ver. Y de esta manera ya configuran ustedes sus movimientos dinámicos de joint. Luego tenemos también otro parámetro dentro del Hire System. Tenemos el parámetro de drag, que es la fricción con el aire. Por defecto está en 0.5. Luego tenemos otro parámetro que es el damping, que es la amortiguación a estos cambios de movimiento. Yo lo voy a colocar aquí 0.5 de amortiguación y drag lo voy a colocar 0.1. Y con estos parámetros vamos a seguir probando. Coloco play y vamos a ver. Fíjense que ya no se mueve demasiado. Ahora tiene un movimiento más suave, ¿no? Y si puedo rotar de igual manera, va a tratar de conservarse poco a poco el movimiento. Ahí está. Fíjense que no lo sigue tanto a la curva. ¿Esto por qué era? ¿Se acuerdan? El parámetro que hemos modificado, que era 0 de atracción. Entonces, por lo tanto, voy a decir que esto tenga un valor mínimo de atracción, más o menos así. ¿Ok? Ahora colocamos play y vemos que ahora sí se atrae a la curva. Entonces ahora sí pueden controlar ustedes esos efectos de elasticidad en la curva y teniendo un control total FK de nuestro objeto. Vamos a visualizar ahora la geometría y listo, ahí tenemos el efecto dinámico de nuestra curva, ¿no? Usando controles FK hechos con joints. Esto es lo que se hizo con la curva, con el script, ¿no? Hemos construido todo ese nodo para automatizar todo este proceso y aplicarlo a distintos elementos. ¿Ok? Eso es todo. Espero que se haya entendido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.